Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Y estamos aquí para compartir esta celebración correspondiente al 10º domingo después de Pentecostés. Y al iniciar, como lo hacemos habitualmente, leemos el lema, el versículo para cada celebración. Y en este caso hemos de escuchar palabras del salmista, allí en el Salmo 74, versículos 19 al 23. Y dice así el salmista en su súplica, es una súplica que él eleva a Dios. Dice: no entregues a los buitres la vida de tu tórtola, ni olvides sin remedio la vida de tus pobres. Que el oprimido no salga defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Recuerda los ultrajes continuos del insensato, no olvides las voces de tus enemigos, el tumulto creciente de los rebeldes contra ti. Amén. Seguramente el salmista es testigo de circunstancias muy difíciles, en donde el pueblo, que aquí él llama tórtola o palomita, está expuesta a los peligros, a la acechanza de la injusticia y del mal, y muy especialmente sufren estas cosas los pobres y afligidos de Israel. Y el salmista suplica a Dios que intervenga en todo esto, pero seguramente también espera encontrar en Dios esperanza, fuerzas para seguir adelante juntamente con su pueblo. Él habla y pide a Dios que se oponga, porque Él tiene poder, a quienes causan con su insensatez continuos ultrajes, dice él, a la vida de la gente. Los enemigos están trabajando en contra de su pueblo, dañando la vida, la fe, la existencia de las personas. Por eso el salmista clama y espera en el Señor. También en este tiempo elevamos nuestro clamor a Dios por tantas circunstancias difíciles que vivimos, de toda índole, pero especialmente esta pandemia que está golpeando al planeta, pero que desgraciadamente se suma a muchas otras injusticias, a muchas otras consecuencias del mal y la opresión que sufre la gente, especialmente los más pobres, los más indefensos, los que tienen menos posibilidades de enfrentarse al mal. Quiera Dios acompañarnos en esta celebración, quiera Él escuchar también nuestras súplicas y acompañarnos y acompañarles a ustedes en sus hogares. Y pedimos a Dios nuestro Padre y Creador, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y al Espíritu Santo nuestro Consolador, que nos acompañe. Amén. Y queremos entonar también, al iniciar la celebración, la canción Este es el Día, número 180 de nuestro cancionero Canto y Fe. Esta canción está inspirada en el Salmo 118. Este es el día. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Ábranme las puertas de la justicia, entraré para alabar al Señor. Esta es la puerta que Dios nos ha dado, todos los justos por ella entrarán. Este es el día, este es el día, este
este es el día que hizo el Señor. Voy a alabarte porque me has oído y porque fuiste mi gran salvación. Esa piedra que todos despreciaron resulta ahora ser fundamental. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Es el Señor quien ha hecho todo esto. Qué maravilla poder verlo hoy. Este es el día que el Señor ha hecho. Con alegría gocemos en él. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo demos la gloria por la eternidad, como al principio, tal cual es ahora, y no será para siempre jamás. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Vengan, adoremos al Señor. Gloria a Dios nuestro Padre poderoso, gloria a Cristo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas por los siglos. Amén. Oremos. Es cierto, querido Padre, y lo confesamos en este día, que también nosotros somos muy frágiles y estamos permanentemente expuestos a tantos peligros que amenazan nuestra vida, el cuerpo y el espíritu. Pero de todas las cosas, lo que más peligro encierra para nuestra existencia y la de la comunidad, nuestra nación y el mundo entero, es el pecado, que se manifiesta en nuestras injusticias, en la violencia, la falta de amor por la vida y las personas en el planeta. Por eso te rogamos en este día que nos protejas de todo mal, pero que especialmente nos perdones por el mal que nosotros mismos hemos cometido o hemos generado, el cual es consecuencia de la desobediencia a tu voluntad y a nuestra pérdida de los valores que nos permiten vivir, valores que tú mismo nos enseñas a través de Cristo Jesús y mediante el Espíritu Santo. Te rogamos que nos perdones cuando no hemos hecho lo suficiente para anunciar tu presencia entre nosotros con nuestras palabras y acciones, y cuando en lo que hicimos o dijimos también se manifestó el error y el pecado. Te pedimos perdón cuando por causa de nuestra poca fe otras personas no han encontrado en ese testimonio nuestro motivo para alabarte, para darte gracias y confiar en ti. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Dice también el salmista, allí en el Salmo 73, versículo 26, todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria, 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 en las alturas a Dios.
gloria, 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 en las alturas a Dios, y en la tierra pasa la gente que ama al Señor. Y en la tierra pasa la gente que ama al Señor. Oremos. Señor Jesucristo, que has construido un refugio con tu misericordia para nuestra salvación, te suplicamos en esta mañana que tu palabra y presencia entre nosotros nos anime y fortalezca para que podamos ser testigos en el mundo de lo que tú has hecho con nosotros y vienes a realizar entre toda la gente tu salvación. Amén. Preparándonos para las lecturas y también la reflexión, en esta ocasión queremos cantar la canción Porque hay un mundo, número 166 del cancionero, Canto y Fe siempre. ¿Sí? Porque hay un mundo pleno de belleza. Porque hay un mundo pleno de belleza que de la mano del Creador salió y se reviste cada primavera de nuevo encanto, fuerza y esplendor. Porque a pesar de nuestro rumbo insano, Dios hecho carne al mundo descendió. Fue nuestro amigo, se hizo nuestro hermano y de la vanidad nos rescató. Entera vibra de alegría, mi copa rebosa gratitud hacia el que poso en mi existencia, sentido y compañía desde mi juventud. Mi vida entera de alegría, mi copa rebosa gratitud hacia el que puso en mi existencia sentido y compañía desde mi juventud. Porque no solo entonces nuestra historia cobró sentido al paso de Jesús, sino que aún brilla su presencia y gloria en estos tiempos ávidos de luz. Porque en las páginas de su presencia son pensamientos del eterno Dios, siguen hablando a la conciencia humana con el acento cierto de su voz. De alegría, mi copa rebosa gratitud hacia el que poso en mi existencia sentido y compañía desde mi juventud. Mi vida entera vibra de alegría, copa rebosa gratitud hacia el que puso en mi existencia sentido y compañía desde mi juventud.
Queremos escuchar ahora la lectura del Salmo número 85, Salmo 85, los versículos 8 al 13. Salmo 85, versículos 8 al 13, que dicen así. Escucharé lo que el Señor va a decir, pues va a hablar de paz a su pueblo, a quienes le son fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. En verdad, Dios está muy cerca para salvar a los que le honran. Su gloria vivirá en nuestra tierra. El amor y la verdad se dan cita, la paz y la justicia se besarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor mismo traerá la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y le preparará el camino. Amén. Cantamos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias a Dios, al Dios de amor, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias a Dios, al Dios de amor, lámpara es a mis pies tu palabra. Y la lectura que encontramos en el Nuevo Testamento, en las epístolas, se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, versículos 1 al 5, y nos habla sobre la elección de Dios con el pueblo de Israel. Dice así el pasaje: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias a Dios, al Dios de amor, lámpara es a mis pies tu palabra. Y el evangelio que está apartado para hoy, domingo, 10º domingo después de Pentecostés, lo encontramos en San Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33.
y dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando le llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotado por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Amén. Amén. Cantamos Aleluya. Aleluya, 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 Cuando preparamos un mensaje, una reflexión, un estudio bíblico, utilizamos, por supuesto, siempre la Biblia, la palabra de Dios. Y es muy útil utilizarla comparando los textos que uno lleva adelante. Para los que estén al tanto y que sepan, quizás sea una redundancia lo que voy a explicar, pero por ahí para los que no estén enterados o no lo sepan, cada texto de la Biblia muchas veces tiene los pasajes paralelos que se llama. Está el título del pasaje y luego entre corchetes o a los costados también en las Biblias más antiguas sabe aparecer los pasajes paralelos que acompañan al texto que uno está leyendo. Y eso sirve para comparar muchas veces los pasajes y para reforzar y encontrar explicación y sentido a las palabras que encontramos en este pasaje. Por eso yo voy a utilizar en esta reflexión un poco también los pasajes paralelos que encontramos en los evangelios de Marcos, en el capítulo 6, versículos 14 al 29, y también Marcos 6, 45 al 52 y Juan 6, del 15 al 21. ¿Por qué digo esto? Porque luego de que Jesús, después de 2 años de hacer señales y milagros y caminar con sus discípulos allí por Palestina, haciendo las señales que Dios le había dado para que la gente pueda entender de que Él era el Mesías, aparece este milagro que el pastor Delcio reflexionó este último domingo, el milagro
de la multiplicación de los panes y los peces, que vendría a ser prácticamente el clímax de los milagros que Jesús realizó. Como bien lo explicó el pastor Delcio el fin de semana pasado, Jesús de 5 panes y 2 peces dio de comer a una multitud de aproximadamente entre 15 y 20.000 personas, más grande que Ramírez completo. Es decir, que ahí se produjo un milagro en el cual la gente quedó maravillada con el poder que este hombre tenía. Y digo este hombre porque para muchos de los que miles que integraban esa multitud, Jesús era nada más que un hombre que poseía el don de hacer milagros. Y por esos milagros que él hacía, imagínense dar de comer a 15.000 personas, seguramente causó un impacto tan grande que automáticamente quisieron hacerlo rey. Por eso, en el pasaje paralelo que encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, después de la alimentación de los 5.000 también aparece aquí el texto este que yo acabo de leer, pero en el versículo 14 y 15 dice: al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, esta multitud quería tener un rey como Jesús, que satisfaciera sus necesidades temporales y físicas más que nada. Por eso el pasaje que acabo de leer comienza con una palabra. Dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Enseguida, rápidamente, Jesús impulsa, ordena a sus discípulos que suban a la barca y se crucen a la otra orilla para que no solamente esa multitud, sino los mismos discípulos que veían en él al Mesías, al rey que había de reinar en Israel, fuera a tomarlo a él para hacerlo rey. Y esa confusión a veces tenemos también nosotros en nuestra vida. Pensamos, no solamente como individuos, sino a veces también como denominaciones eclesiásticas. Pensamos que Jesús es un Mesías que viene a instaurar un reino terrenal, un reino material, un reino geográfico, y viene a solucionarnos todos nuestros problemas. Sin embargo, el reinado de Jesús también es un reinado en nuestros corazones, un reinado espiritual más que nada, en donde Él se transforma el Señor y el Rey en nuestra vida. Dice que luego de despedir a la gente, Él sube al monte a orar. Si ustedes hacen el contexto de este pasaje, se encuentran de que Él estaba todavía elaborando el duelo de la muerte de Juan el Bautista, que no pudo elaborar justamente porque tuvo que darle de comer a toda la multitud. Y también seguramente en esa oración que tuvo con el Padre pudo expresar su pedido de fuerza para resistir a la tentación de esa multitud de hacerlo rey, al igual que en la tentación del diablo cuando lo encuentra en el desierto, que le dice: si tú eres hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Esas 3 tentaciones que el diablo hace en el desierto. Seguramente él en su oración estuvo pidiéndole al Padre esas cosas, que traiga consuelo a su corazón por la pérdida de Juan, de su amigo, de su primo, y también para que aparte de él la tentación de ser ese rey terrenal que tanto ansiaban las personas. Y en esa oración que él estaba allí en el monte, vio también a los discípulos. Los vio porque realmente, si comparamos en el Evangelio de Marcos, allí nos dice que él vio en el versículo 48 de Marcos, dice:
pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Es decir, aquí nosotros a veces leemos la Escritura y no nos percatamos de estos pequeños detalles. Se dice que la barca estaba en la mitad del lago. El lago de Galilea tiene 10 kilómetros de ancho en la parte más angosta y 20 kilómetros de largo en la parte más larga. Es decir, que ellos iban a 5 kilómetros de distancia. De noche, ¿cómo puede ser que Jesús pueda haber visto la situación de ellos en medio de ese mar, a 5 kilómetros de distancia y de noche? Y quiero utilizar esta imagen de Jesús viendo a sus discípulos también para aplicarla por ahí a nuestra vida. Dios, Jesús, está siempre viéndonos, viendo nuestra situación, viendo que muchas veces los vientos son contrarios, viendo que a pesar de que remamos y remamos, siempre estamos en el mismo lugar. Así también Dios, Jesús, que está hoy sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros, ora por nosotros viéndonos en esta barca que es nuestra vida y que continuamente tenemos que remarla. Y aquí aparece entonces Jesús en búsqueda, en ayuda de sus discípulos caminando sobre el agua. Dios, que es soberano de todo y que maneja todas las leyes de la física, camina sobre el agua. Y no solamente eso, sino que si es un milagro que Jesús hombre pueda caminar sobre el agua, más milagroso es que ante el pedido de Pedro y la orden que Jesús da, Pedro puede caminar sobre el agua. Es decir que en esa palabra de Pedro que dice si eres tú, es decir, ya que eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y así lo hace. Se anima a sacar el pie de la barca y comenzar a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque él dice soy yo o yo soy. Ese yo soy en la Biblia nos remite al libro de Éxodo en capítulo 3 cuando Moisés le pregunta en la zarza ardiente cómo deberá llamar a ese Dios que le está dando la orden de sacar al pueblo de Israel. Y ahí dice yo soy el que soy. Y en el Evangelio de Juan muchas veces también Jesús se refiere a él mismo como el yo soy. Por eso Pedro dice, si realmente eres tú, si realmente eres yo soy, di la orden y yo voy a caminar sobre el agua. De hecho, Pedro sale de la barca, camina sobre el agua, pero ¿qué pasa? Las circunstancias que lo rodean, el viento fuerte, el agua, las olas, el mar, hacen que desvíe su vista de Jesús y comience a hundirse. Ahí comienza Jesús a intervenir también y se escucha la oración más corta que hay en toda la Biblia. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Al momento, dice Jesús, extiende su mano y rescata a Pedro. Pedro que, al igual que nosotros, tiene fe, pero también tiene muchas dudas, muchas veces, cuando los vientos no son contrarios. Y le dice, hombre de poca fe. Y aquí quiero detenerme un momentito en esto, en la fe. No importa muchas veces el tamaño de nuestra fe, si es como un grano de mostaza o más grande que un grano de mostaza, sino en quién tenemos puesta esa fe. Esa fe puesta en Dios nos permite orar como oró Pedro, Señor, sálvame, y tener la certeza de que a ese llamado Jesús siempre responde.
Cuando ellos subieron a la barca, dice, el viento se calmó. Y en el pasaje paralelo que está en Juan también, dice que llegaron enseguida. Juan 6:21 dice que él se sube a la barca y ésta llegó enseguida a la tierra donde iban. Otra palabra rara, porque habían remado, imagínense, de la tarde del día de la multiplicación de los panes hasta las 3 de la mañana o más todavía, y estaban en la mitad del lago, 5 kilómetros. No habían avanzado nada prácticamente. Sin embargo, cuando Jesús sube a la barca, enseguida, dice Juan, llegan a puerto. ¿Cómo se simplifican muchas veces las cosas en nuestra vida cuando Jesús está sobre la barca? Tanto como personas, también como iglesias, muchas veces encontramos que la cosa a veces no camina y nos olvidamos de que tenemos que recurrir a Jesús para que Él esté sobre nuestra barca. Y el pasaje termina con el objetivo final de este relato, de que los discípulos puedan reconocer de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. En un pasaje muy parecido que encontramos también aquí en Mateo 8, también Jesús está sobre la barca, viene la tempestad y los discípulos se preguntan ellos mismos, ¿quién es este hombre que hasta el mar y el viento le obedecen? Aquí ya en esta tormenta, los discípulos de Jesús, ante esos milagros que ellos pudieron presenciar, ante las enseñanzas que recibieron, pudieron decir verdaderamente, tú eres Hijo de Dios. Y las aplicaciones, ya para ir terminando, en nuestra vida, hoy pueden ser muchas. Y quiero aplicarlo también como seguramente la Iglesia lo aplicó cuando fue escrito este pasaje ahí leído también a ellos. Era una época de mucha persecución. El Imperio Romano mataba, degollaba, quemaba vivo a todo el que se consideraba o era declarado cristiano. Y esta carta, este Evangelio, sirve de consuelo cuando era leído a todos los que tenían que caminar en ese viento contrario y muchas veces aferrarse a Jesús para no perder su fe. Así lo hicieron, y nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y todo este pueblo aquí en Argentina puede gozar hoy de la presencia de Dios y de Jesús gracias a ese consuelo y a esa fe que tuvieron aquellas personas, aquellos primeros creyentes. Y hoy también quiero detenerme en el tema del miedo. Dice él, ánimo soy yo, no tengan miedo. Como decía Delcio al principio del culto, estamos en un tiempo de pandemia, un tiempo de mucho miedo a la enfermedad, mucho miedo, no quizás aquí tanto en Ramírez, pero en las grandes ciudades, a la inseguridad. Muchos miedos a perder nuestro trabajo, a no tener el trabajo para llevar el pan a la mesa. Mucho miedo de los empresarios de no poder volver a reactivar su empresa y poder seguir sosteniendo su emprendimiento, su pequeña pymes. Mucho miedo hoy. Entonces, al igual que los discípulos en aquel momento, y que Pedro también, digamos con ellos, Señor, sálvame. Y fundamentalmente, no tengamos miedo. No tengamos miedo porque Dios está con nosotros. Su Espíritu, el Espíritu de Él y el Espíritu de Dios mora dentro nuestro y en sus promesas confiamos de que podremos llegar a buen puerto. No tengas miedo. Voy a pedirle al pastor Delcio que cante una canción que hace al tema que estamos tratando.
No tengas miedo, hay señal secreta, un nombre que te ampara cuando vas en el camino que lleva a la meta. Hay huellas por la senda donde vas. No tengas miedo si es la noche oscura, tú no estás solo, ya no hay soledad. Aunque la vida te parezca ahora, hay quien dirige de la eternidad. No tengas miedo, Él guía tus pasos, tu nombre sabe y a tu lado está. Es el amigo que extiende sus brazos, no temas nada, Él contigo va. No tengas miedo si el camino es duro, hay quien te guarda siempre con amor. Él te defiende cual seguro escudo y te acompaña siempre en el dolor. Él sabe tu nombre, dice la canción, y te acompaña cual seguro escudo. Por eso quiero terminar con un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 2, para que el miedo no nos paralice. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. 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 Y así como la iglesia primitiva leía estos evangelios para encontrar fuerza en la época de la persecución, también redactaron un credo cuando empezaron a surgir ideas que por ahí no se condecían con la Escritura, y afirmaron esa fe en las palabras del credo que todas las denominaciones cristianas, a pesar de las pequeñas diferencias que tenemos, expresamos juntos todos los domingos. Vamos a decir juntos las palabras del credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Amén. Vamos a cantar entonces juntos Queremos ser Señor, el canto número 300 del cancionero Canto y Fe. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Convéncenos que por tener un Padre Dios somos hermanos, su voluntad es que haya paz, justicia y paz van de la mano. Queremos ser, Señor,
servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Enséñanos a perdonar para poder ser perdonados. Recuérdanos porque tu amor quiso morir crucificado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Ayúdanos a comprender que la misión de tus amados es compartir con los demás su fe en Jesús resucitado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Y ese mensaje que quita el miedo de nuestro corazón, como dice la Escritura, que donde hay amor no hay temor, es proclamado por la Iglesia. Entonces voy a anunciar los cultos que vamos a estar celebrando. Este culto que está siendo transmitido hoy aquí en Canal 6 Ramírez Cablevisión será también emitido esta noche por FM Eco 100.3, la radio de General Ramírez, a las 19:30 horas. Y el próximo culto lo estaremos celebrando el próximo domingo también, aquí por el Canal 6 Ramírez Cablevisión, y también por la radio a la misma hora, en la radio, perdón, a las 9:30 horas, y aquí en el canal al mediodía, como lo hacemos habitualmente, el 11º culto después de Pentecostés. Entonces nos estaremos reuniendo nuevamente en esta forma de celebrar que tenemos a nuestro buen Dios. Vamos a cantar entonces juntos, preparándonos para la oración de la iglesia que Delcio nos estará dirigiendo, un himno muy conocido, un himno que nos da la certeza de la presencia de Dios en nuestra barca, en nuestra vida. Día en día, Cristo, día y noche, Cristo está conmigo. Y noche, siempre tú, Señor, estás conmigo. Día y noche, siento que tú estás en mí. Si anochece en el camino, siempre tú, Señor, estás conmigo. Aunque duren las tinieblas, siento que tú estás en mí. Día y noche, siempre tú, Señor, estás conmigo. Día y noche, siento que tú estás en mí. En las pruebas de la vida, siempre tú, Señor, estás conmigo. Al luchar confío en ti, siento que tú estás en mí. Día y noche, siempre tú, Señor, estás conmigo. Día y noche, siento que tú estás en mí. A través de mis hermanos, siempre tú, Señor, estás conmigo. Al servirles cada día, siento que tú estás en mí. Día y noche, siempre tú, Señor, estás conmigo. Día y noche, siento que tú estás en mí.
Y queremos entonces unirnos en nuestras súplicas a Dios, también en esta celebración. Seguramente lo que aquí traigamos a nuestro Dios, a nuestro Padre, habrá que añadirlo, sumarlo, todo aquello que ustedes mismos en sus hogares, en su vida personal, quieren en este momento expresar a Dios, pedirle, confesarle. Por eso la oración es siempre comunitaria. Aun cuando compartamos motivos comunes, hay motivos muy personales que también queremos sumar a nuestras súplicas en esta ocasión. Oremos. Querido Padre Celestial, te rogamos, concede a tu pueblo profunda fe, esa fe que se sostiene firme en medio del mal, las injusticias o el dolor, en medio de cualquier tormenta que debemos atravesar. Líbranos, te suplicamos, muy especialmente del temor que hace que muchas veces torzamos nuestro rumbo, dejemos de hacer y sentir, como hijas e hijos tuyos, la libertad que viene de tu salvación y tu amor, y nos apartemos de tu voluntad. Te rogamos, Señor, que nuestro mundo deje de ser en tantas partes, en tantos lugares del planeta, un sitio donde la gente vive atemorizada y sin saber para dónde seguir por causa de las guerras, los conflictos sociales, las injusticias, la pobreza extrema y las persecuciones políticas o religiosas. Te rogamos una vez más por la gravísima situación que atraviesa nuestro país hermano Venezuela. Te pedimos por la población venezolana que se encuentra sumergida en una verdadera catástrofe humanitaria por la falta de alimentos, servicios elementales y por la paralización de su país. A esto, Señor, se le suma la violenta persecución política por parte del gobierno y las fuerzas armadas de aquel país. Te pedimos por quienes están encarcelados en Venezuela, sufren torturas y vejámenes o han sido asesinados en este tiempo. Te rogamos muy especialmente por los más de 4 millones de personas que ya han emigrado de ese país en los últimos años, en su búsqueda angustiante de un refugio, un lugar donde vivir en paz. También te pedimos por quienes han venido a nuestro país y están entre nosotros buscando también volver a tener una vida en paz. Querido Padre, y juntamente con este pueblo venezolano ponemos ante ti tantos otros que en el mundo y también aquí en Latinoamérica sufren tremendas situaciones terribles para la vida de las personas y las familias. Querido Padre, nos aflige mucho la pandemia y todo el daño que esta enfermedad está ocasionando, la muerte que trae, pero también tantas otras dificultades inmensas que atraviesa la gente también aquí en nuestro país. Y en esta preocupación también se suma ahora del aumento de la inseguridad y los delitos en todas nuestras ciudades mayores, más grandes, y también en el interior. Te pedimos, Señor, que tú pongas tus manos también en esta situación. Te rogamos porque en las calles de esas ciudades y también la de nuestros pueblos del interior podamos volver a caminar tranquilos y confiados.
te pedimos una vez más por las víctimas de la inseguridad y por quienes viven, van a sus trabajos o deben realizar cualquier cosa fuera de sus casas y se encuentran expuestos al permanente peligro de ser asaltados, lastimados o aún muertos por causa de la delincuencia. Te suplicamos, Señor, por quienes han perdido familiares, seres queridos, en la inseguridad de todos los días de este país. Te rogamos también en este día que acompañes a los enfermos, a quienes están tristes, a quienes sufren soledad o precisan y esperan la visita, la compañía de otra persona en este momento. Te rogamos, Señor, que tú escuches todas nuestras súplicas, también aquellas que desde nuestros hogares y en nuestra vida personal estamos expresándote en este momento. Gracias por poder unirnos mediante el poder de tu Santo Espíritu, pero también en la oración. Gracias porque al orar sentimos que todos estamos hablándote, suplicándote en esta ocasión. Señor, te agradecemos también porque Cristo Jesús, quien intercede ante ti por nosotros y por todo tu pueblo, nos dejó también aquella oración que podemos decir juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor les bendiga y les guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y para concluir nuestra celebración, queremos cantar la canción La Paz del Señor, número 154 de nuestro cancionero Canto y Fe. La paz del Señor. Y con el deseo que justamente esa paz que Él nos da, la podamos tener en nuestra vida y, como dice la canción, también la podamos compartir siempre que Él nos invite y nos llame a hacerlo. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del resucitado, la paz del Señor a ti y a mí, a todos alcanzará. La paz del Señor a ti y a mí, a todos alcanzará. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del resucitado se hace presente ahora y aquí, apréstate a recibirla. Se hace presente ahora y aquí, apréstate a recibirla. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del resucitado no puede vivir encerrada en sí, apréstate a compartirla. No puede vivir encerrada en sí, apréstate a compartirla.
que entonces, como dijo el pastor, esa paz que Cristo da, que vos podés recibir, sos invitado a compartirla, a compartir con cada hermano ante cada noticia que mete miedo, dar paz, dar esperanza, dar fe. Ese es nuestro llamado en Cristo Jesús. Amén. Amén.